¿Recuerdas tu primer viaje solo, sin padres que te protejan en otra lejana ciudad? Cuando eres joven, lograr ese permiso es un triunfo. Es una victoria de independencia y aunque el viaje no valga la pena, tú lo vas a disfrutar como nadie. Este no es mi primer viaje como señorita independiente, pero por algún motivo viajar a Jibara me trae ese recuerdo, en especial si viajo en la fecha del Festival Internacional de Cine de Jibara. Y si no me conoces, mi nombre es Katy, una chica común que vive en Cuba, en la provincia de Holguín, en el municipio de Holguín. ¿Por qué me llamo emprendedora? Bueno, porque esto representa perfectamente mi situación de crecimiento constante. Soy una persona que no soy profesional de nada, estoy aprendiendo de la vida y de todo lo que me rodea. Así que quédate y suscríbete a mi canal para que vivas estos aprendizajes conmigo. Estaré en Jibara durante los 5 días que dura el festival y es que empieza el 6 de agosto y termina el día 10. Hoy es el primer día y les voy a mostrar absolutamente todas las actividades que se realizan en este evento. Hoy es la inauguración y vamos a ver porque es mi primera vez aquí en la inauguración. Sí he estado muchas veces en el festival, pero nunca había llegado desde el primer día. Por eso me hace muchísima ilusión mostrarles todos y vivir esta experiencia con ustedes. Además, les hablaré del tema de los alquileres, los precios de estos, les voy a mostrar dónde me estoy quedando yo y les voy a hablar también un poco sobre el transporte y sobre qué deberían traer a este evento si es que deciden venir, si es que les hace ilusión o que, no sé, para que lo tengan en cuenta para sus futuros planes. Estamos esperando que empiece el desfile. Se suponía que iba a empezar a las 7 y ya a las 7, ¿no? Son como casi las 8. Vamos a ver. El festival se inaugura con un desfile que atraviesa toda la ciudad hasta llegar al Cine Jibá, es decir, el corazón del festival. Yo nunca en mi vida había visto tantas personas en Jibara. Una vez en el cine se le da comienzo formalmente al festival. Lógicamente no todas las personas pueden entrar al cine porque hay demasiadas. Fíjate si esto es una cosa con nivel, que allí hubo hasta fuegos artificiales. Dime de esto. Hoy es el segundo día del festival y como pudieron ver anoche hubo de todo, caballero. Viví por primera vez el desfile, que yo nunca lo había vivido, incluso me metí un momentico, fui parte del desfile. Les cuento que después de ese desfile se va hasta el Cine Jibá, donde se inaugura formalmente con un acto y se hacen conciertos al final de la noche y bueno, miles de gente, ya ustedes lo vieron en las imágenes, la verdad me sorprendió muchísimo, habían demasiadas personas, como que todos los jibareños salieron de su casa para vivir ese momento. Yo nunca había vivido ese primer día, por eso yo creo que me sorprendió aún más ver a tantas, pero tantas personas. Y en el día de hoy ya empezaron las actividades cineastas, digamos. Estuve toda la mañana viendo documentales, entre ellos uno que me marcó, caballero, me marcó, que bueno estuvo ese documental, es del fotógrafo Eduardo Longoni, que fue el fotógrafo que hizo la foto de la mano de Dios de Maradona. Y bueno, yo me quedé así como que, en serio, acabo de ver este documental, pero no me lo esperaba ver algo tan, pero tan bueno. Me sorprendió para bien, me encantó. Me quedé enganchado, 82 minutos, pero bien invertidos. La experiencia de venir al Festival de Cine de Jibara es una experiencia única, porque tengan en cuenta que Jibara es así, es súper pequeñito. Entonces se reúne en un pequeño espacio un montón de personas que están interesadas de la cultura, que vienen de todas partes de Cuba e incluso de otros lados del mundo. Entonces eso obviamente genera mucha demanda de alquileres. Por eso, para venir al festival debes reservar con tiempo. Yo este año debo decir que me cogió tarde para reservar, pero aún así tuve mucha suerte y encontré el alquiler en el que estoy, que nos cuesta un cuarto con una cama camera y una cama personal, 3.500 pesos la noche, lo que hace que en total los 5 días yo voy a pagar 5.800 pesos. Es decir que, caballero, yo en el día de ayer solamente ya tuve que gastar más de 8.000 pesos, creo, porque entre pagar todo el alquiler, el almuerzo y más el transporte, mi china, que fueron más de 800 pesos. Las cosas que piqué por ahí, pues ya. Entonces sí es bastante cara la experiencia, pero es cara y yo estoy en la versión low cost, que lo verán en el próximo video, las cosas que he comido, cómo me las he ingeniado para ahorrar y no gastar tanto durante estos días, porque son 5 días. Entonces sí, es una experiencia que puede salir cara, incluso si tratas de que sea barata. Pero bueno,
Es una experiencia que hay que vivirla y ustedes se darán cuenta por todos los que les voy a mostrar a lo largo de este video. Jíbara se encuentra en la costa norte de Cuba y aunque no es una ciudad famosa por sus playas, si estás allí puedes ir a hacer tiempo en lo que llega el horario de la película de las 9:30 de la noche, que es cuando el cine Jíbara abre sus puertas de nuevo. Cuando se termine el largometraje, mi amor, te vas para la Plaza da Silva, que estará por comenzar algún concierto. Esta noche fue el de David Blanco, que debo decirles que yo no soy fan, no me sabía las canciones, pero la di toda porque no podía ser de otra manera. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Tierra de mis amores. Día 3 de festival. Voy a una cueva. Parezco una loca con este casco. Me encanta. Unos amigos de YouTube, los Callejeros VA, se ofrecieron a llevarnos a la cueva de los panaderos. ¿Y cómo decirles que no si yo soy Dora la exploradora, mi amor? La cueva estaba bastante cerca, yo diría que aproximadamente 2 kilómetros desde el centro de la ciudad, o sea, caminable. Que te alumbre la cara. Yo grité muchísimo, ¿para qué mentirte? ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, grité como una loquita, porque es que los murciélagos, mi amor, te pasaban por al lado y yo como que a esos animalitos los respeto. Con flash que... Vámonos de aquí para no perder haya luz, porque aquí los murciélagos me ven. ¿Quién quiere verte a ti sola, babosa? Pero no pasó nada, tuvimos muchísimo cuidado, usamos cascos, ya lo ven. Y como digo yo, fue una experiencia increíble pero única. De una vez en la vida, no más. Ay, regresando se me rompieron los zapatos, yo la más afortunada. Bueno, y ahora les voy a mostrar el cuarto en el que me estoy quedando, caballero. Les cuento que yo estoy pagando de alquiler 3.500 pesos y esto es lo que tenemos. Una cama, otra cama, que es donde duermo yo. Aquí duermen mis amigos y yo duermo en la cama pequeña. Tenemos ventiladores, como ven es todo bastante humilde y sencillo, pero es todo lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos más nada para pasar estos días aquí. Por aquí tenemos incluso un espejo, que esto ya me parece un lujazo buenísimo. Tengo esta ventana por la que me entra una luz maravillosa y un aire también buenísimo. En la casa tenemos también, por supuesto, acceso al baño y a la cocina. La casa era preciosa, estilo colonial, una construcción típica de Jíbara, pero no grabé mucho más por respeto a las personas que viven en ella. Espero que lo puedan entender. Ustedes en el próximo video verán que yo estuve cocinando cantidad, casi todos los días estuve cocinando, así que me parece que está muy bien realmente. Además la casa está muy céntrica, como decirles, a 2 cuadras de la Plaza da Silva, que es la plaza en la que se hacen los conciertos grandes por la noche, entonces tengo todo cerca, la verdad. Es un lujazo haber encontrado este alquiler y las personas de la casa son súper atentas, súper amables, nos ayudan en todos, de verdad, es una maravilla. La experiencia en la cueva, caballero, fue otra cosa, realmente estoy súper agradecida con los muchachos de los Callejeros VA de aquí de Jíbara, que ellos me llevaron así súper amablemente y a mis amigos también, ¿no? Y la pasamos demasiado bien, de verdad que no me esperaba vivir algo así y me encantó, me dio muchísimo miedo porque había murciélagos y bueno, yo soy bastante miedosa, eso todos lo saben, pero de verdad que la pasamos súper bien, así que vayan y suscríbanse a su canal y síganos en Instagram porque ellos me ayudan y me han apoyado muchísimo durante este viaje. En la tarde de hoy estuve de nuevo viendo documentales, caballeros, sí, porque es que aquí todos los días tú te puedes echar tus buenos documentales, tus buenos cortos, y por la noche voy para el cine de nuevo, sí, porque la película de anoche nos encantó y creemos que la de hoy también va a estar súper buena. Las 3 películas que vi fueron Te estoy amando locamente, Una noche con los Rolling Stones y Mujer salvaje. Altamente recomendadas las 3, tienen que verlas. Y les cuento algo súper curioso que pasa en Jíbara siempre, todos los años. Y es que se habla sobre una maldición, la maldición de la gitana. Y dice que una señora gitana, ella muy bella, llegó a Jíbara y le negaron agua. Por lo tanto, maldijo al pueblo con que cada vez que hay una festividad en Jíbara llueve, caballero. Y yo creo que es verdad, porque aquí siempre llueve. El aguacero fue corto, y menos mal, porque nos permitió sentarnos en el malecón y apreciar cómo estos pescadores terminaban su jornada de trabajo. Este momento de tranquilidad fue interrumpida por unos minutos de apagón. Todo un caos. Pero solo fueron unos minutos, porque ya saben, Jíbara estaba de festival, entonces allí no se iba la corriente. Una realidad muy distinta a la que vivían mis padres en Holguín, donde todos los días me decían que estaban en apagón. Y es que esta es la realidad que se está viviendo en Cuba. Para que unos tengamos corriente,
otros no pueden tenerla. Y siguió la vida del festival, llegó la corriente y continuaron todas las actividades como si nada. Cuarto día del Festival Internacional de Cine de Jíbara, caballero. Estamos llegando a los últimos días. Esto ha sido una locura realmente. Qué experiencia más bonita y más gratificante y de desconexión que necesitaba yo salir de aquí por algunos días. A estas alturas del video yo creo que ya ustedes van viendo la dinámica del festival, ¿no? Películas, conciertos, excursión, playa, amigos, eso es básicamente lo que se hace en Jíbara. Y lo bonito, ¿no? Lo genial es que como que todo el mundo está en ese mood, ¿no? Entonces es bastante genial. Te encuentras con personas de La Habana, de Holguín, no sé, aquí se reúne una cantidad de gente que, bueno, dije de La Habana, pero me refiero a personas de cualquier otra parte de Cuba. Hablando de otros temas que nos interesan, tema precios, sí, muy importante. Bueno, los precios están como están en Holguín, caballero. Realmente no he visto mucha diferencia. Tal vez algunas cosas más caras, otras más baratas. Realmente es insignificante la diferencia en cuanto a eso. Esta mañana la pasé grabando un videito con mi mejor amiga Alicia, respondiendo algunas de las preguntas que ustedes más me hacen, y lo podrán ver próximamente. Sí, como vieron, yo a Jíbara fui a vacacionar, pero no descansé mucho porque estuve trabajando todo el tiempo para tener contenido para ustedes. Y por supuesto, en este día, en este viaje, a mí no me podía faltar una persona, mi amigo Dani, caballero, por supuesto. Por supuesto que Dani vino también a Jíbara. Dani, ¿cómo la has pasado? Cuéntame. Súper bien. Señores, lo más molesto es la hora del viaje, pero por lo demás, yo los invito a ustedes que vengan para acá, vengan, que no se van a arrepentir de verdad. Pues por supuesto que Dani vino, hemos estado paseando para aquí, para allá, cogiendo mucho sol, Sí. pero bueno, andamos abrigaditos. Entonces, ahora estamos haciendo una colita para almorzar. Y esto también es uno de los momentos incómodos del día, el momento comida. Pero bueno, lo hemos estado solucionando más o menos. Y por aquí miren que está nuestra amiga Daite y su bebo. La última vez que vine a Jíbara no pude subir al mirador porque no me dio tiempo. Por eso en este viaje no podía dejar de llegarme hasta acá arriba. Yo tengo unos vecinos que hablan de mí. La parte más linda de subir al mirador fue encontrarme con este proyecto Afrolove, que le estaba dando vida a un rinconcito de Jíbara que en otra época del año estaría apagada. Si me preguntas a mí, esa es la magia del festival. Y tu amiga Dora la exploradora, nada más bajar del mirador, decidió ir hasta la entrada de Jíbara. Sí, porque a este viaje había que sacarle el zumo. Atravesamos este famoso túnel, sí, famoso por todas las quinceañeras que se han tirado fotos en él, y llegamos hasta este peligroso puente. Mentira, no es peligroso. A la entrada de Jíbara puedes encontrar este puente tan bueno que está por aquí, que lo reconstruyeron hace algún tiempo porque era un anhelo de los jibareños tener su puente que comunica esta zona de la geografía jibareña con aquella de allá donde hay una playa y la gente va a pescar, y pues ahí está el puente y vamos a intentar cruzarlo, aunque debo decir que a mí me da bastante miedo. Según me comentaron, muchas personas van del otro lado a recoger coquinas, carnada, y les digo que no es peligroso porque se puede pasar caminando, es decir, esa parte del puente no es muy profunda, pero bueno, como todo, hay que tener precaución porque peligroso puede ser un cubo de agua. No, espérate, yo no puedo ir para allá. Mira, va muy rápido. Yo fui poco a poco, con calma, porque no debe ser un secreto para nadie que esto a mí me daba terror, muchísimo miedo, pero estoy muy orgullosa de mí porque lo logré. Y fue muy satisfactorio lograrlo. La parte más difícil es el final, porque hay un pedazo donde faltan tantas
pero tantas tablas que obligado te tienes que apoyar y caminar como en la cuerda floja por el alambre ese grandísimo que soporta el puente. Y da muchísimo miedo, pero como ya al final ya tú tienes un poquito más de confianza, o por lo menos yo lo sentí así. Y en Jibara no hubo tiempo para descansar. Del puente seguimos directo a una exposición. De la exposición una obra de teatro y de la obra de teatro a comer y de ahí para el cine. Así se me fueron los días en Jibara, corriendo de un lado a otro, ignorando miedos y aprovechando el tiempo. Si vas a Jibara o a cualquier parte del mundo, haz que valga la pena. Llévate un lindo recuerdo antes que un no, me da pereza, mejor otro día, mejor cuando vuelva. Yo no sé cuándo vuelva a Jibara, pero sé que ahora me faltan menos rincones de ella por descubrir y eso me hace inmensamente feliz. No pudimos ver la clausura del festival porque nos tuvimos que ir ese mismo día en la mañana. Según mi experiencia, al otro día el transporte se complicaría demasiado y tendríamos que pagarlo más caro o incluso arriesgarnos a quedarnos varados en la Villa Blanca. Y como ya habíamos hecho suficientes locuras, decidimos regresar a Holguín en una máquina que nos costó 500 pesos. Regresé más pobre, pero más feliz. Espero que te haya gustado el video de hoy. Recuerda darle like, comentarme y compartirlo con tus amistades porque así me ayudas muchísimo. ¡Los quiero! ¡Me fui! ¡Uy!